Saludamos a nuestra psicóloga Laura López, está con nosotros. Buenos días, psicoanalista. ¿Qué tal? Buenos días. Yo en esta publicidad está hablando de algunos de mis miedos, que son muchos, lo reconozco. Yo soy de esas personas que tengo miedo, por ejemplo, a volar en avión. Algunos, como los pajaritos, tampoco es que me gusten mucho, pero la verdad que son muchas fobias que tenemos y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad, Laura? No nos damos cuenta. Me parece que también tendríamos que puntualizar, ¿no?, que el miedo es necesario, es algo que de alguna manera nos viene a poner un límite, un dique a un peligro exterior. Lo que pasa es que la cuestión es cuando el miedo es interno, ¿qué hacemos? Es lo que decía, ¿no? Imagínate que no tenemos miedo a nada o respeto a nada, te seríamos unos temerarios de la vida. Es imposible, claro, tienen que... Es a través de esa experiencia, ¿no?, de esa educación, que te señalan que esto es peligroso, que tienes que tener una reacción diferente a esa pulsión que tiende a ir hacia ahí. Entonces vamos aprendiendo ese miedo. Lo que ocurre es que a veces el miedo es demasiado limitante porque el mayor miedo que tenemos es a lo que podemos llegar a decir, a lo que podemos llegar a ser. Es un miedo interno. Entonces, las fobias que comentabas al principio, miedo a volar, miedo a los animales. En psicoanálisis no hablamos tanto del miedo al objeto, a algo exterior, porque en realidad sabemos que no es a eso exactamente. Eso encubre otras cuestiones que tienen que ver con miedos internos, porque si lo racionalizamos es imposible, ¿no?, que tú puedas pensar que puedas tener un miedo a un perro. ¿Cómo vas a tener miedo a un perro? No es por una experiencia que te haya pasado en tu vida, sino que... Mira, importante lo que acabo de decir. Muchas veces queremos justificar las fobias con algún episodio de nuestra vida, ¿no? Dicen, no, es que de pequeña yo iba por la calle y un perro me ladró. No, pero eso es una pantalla, te encubre otra cosa. Ya Sigmund Freud nos habló de que no hay teoría del trauma. No es una experiencia que uno tenga que ir al pasado y por eso yo soy así. Tiene que ver, nos comparó que tanto las fantasías como las experiencias son psíquicamente lo mismo. No es por algo que me haya pasado en el pasado, sino que es algo en el presente que yo tengo miedo, el miedo es real, pero no lo puedo verbalizar, no lo puedo detectar y lo desplazo a ese avión, a ese perro, ¿no? Y si te pongo un ejemplo de una fobia, de un Por caso... ejemplo, que no entendamos lo que están en casa, no vayan entendiendo. Claro, de un niño de 5 años, había una fobia que tenía a los caballos. Entonces, a través del análisis se fue descubriendo que ese miedo a los caballos tenía que ver con un tipo de caballos que tenían bozal, anteojos, como el padre, que tenía anteojos, bigote. Entonces, hablaba de la figura del padre, es decir, de ese episodio que pasamos todos, ¿no?, cuando somos pequeñitos, en el que nos tenemos que separar de mamá, hay una prohibición que nos dice que no, y ahí se va forjando nuestra persona, ¿no? Hay un miedo que es necesario, un respeto al padre, y ahí hablaba de esa ambivalencia hacia el padre. A la vez que hay que respetarlo, también lo quiere, tiene ese miedo, y en lugar de estar ese miedo puesto en su lugar, lo desplazaba al caballo. No era miedo al caballo, sino que realmente era un miedo interno que tenía que estar puesto ahí para poder separarlo de su mamá, que es la que está prohibida, ¿no? ¿Cuáles son las principales fobias que se entienden en el mundo de la psicoanálisis o las que más se presentan en la ciudadanía? Bueno, hay varias, se hacen varias clasificaciones, ¿no?, que son las fobias comunes, que es la fobia o miedos, ¿no?, que ya la fobia es algo exagerado y irracional que no podemos llegar a controlar y que incluso nos limita muchísimo la vida, ¿no? Vamos a hablar de fobia en ese aspecto, en un aspecto en el que tenemos una fobia que casi ya es de, como dicen, de vérselo, ¿no?, de tratárselo, porque ya a lo mejor no te deja salir a la calle o no te deja trabajar o tener una vida social. Pero a mí me parece que la fobia ya te está señalando un síntoma, ¿no?, que a veces normalizamos ciertos miedos en nosotros y lo hacemos como una forma de ser, y es como una llamada de atención, una alerta que nos está diciendo que ese miedo que tienes a algo externo es porque no puedes huir a algo interno y lo pones ahí. Entonces, a veces normalizamos cosas, creemos que es nuestra forma de ser y realmente son cuestiones que no se van a resolver en nosotros solos, que están hablando de algo que me está pasando a mí con mis propios deseos, con mi propia entrega a la vida, a lo que yo pueda llegar a decir, a lo que yo me pueda llegar a transformar, a ese choque que hay a veces entre la moral, lo que se nos impone y nuestros deseos verdaderos, que tememos que salgan al exterior y que nos produzca un choque en nuestra vida, ¿no? A veces tememos más a esos deseos internos que al peligro de fuera, ¿no? Porque el peligro de fuera tú puedes huir, pero cuando tú no lo puedes explicar, cuando es algo que, aunque te quieran poner delante de eso que te produce miedo, tú ves que te produce tanta angustia que incluso exponerte a esa situación
te produce un mal, porque realmente es eso, no es porque tú seas un cobarde o porque sea algo inherente a tu persona, es porque hay un miedo interno en ti que no puedes hablar y que lo desplazas en eso. Lo que ocurre es que siempre hay miedos comunes en todo el mundo, ¿no? Que es como el miedo a la oscuridad, a las tormentas, a quedarse solo. ¿Y a qué se refiere todo eso? Es ese primer momento infantil en el que uno está con mamá, teme estar solo, es como una regresión a esos momentos infantiles, ¿no? Y aunque esos miedos son generales para todos, no te imposibilitan vivir, ¿no? Porque estés solo en un momento dado o estés en la oscuridad, no tiene por qué producirte ese miedo, ese terror. Hay cierto miedo en todos nosotros, pero cuando ya te imposibilita o ves que es demasiado exagerado, hay que sospechar que corresponde a otra cosa, ¿no? Volviendo a las que decimos las más comunes, por ejemplo, yo tengo aquí algunas que nos ha pasado: zoofobia, que son los miedos a los animales, pueden ser a distintos animales. Pero ya hemos visto que esa similitud que tienen los animales, además en la mitología se utiliza, ¿no? Los animales tienen mucha similitud en esa escala con el hombre, ¿no? Tiene que ver con personas familiares en las que a lo mejor no está ese miedo puesto en el lugar y se pone en el exterior, porque la fobia es una solución a un miedo interno que no está puesto en su lugar. Y a través de la terapia ayudamos a que ese yo se pueda ir armando y poner esos límites dentro de mí. Y también me permito explicar que muchas veces, por ejemplo, el tema de los insectos no es miedo o fobia, es asco también. Bueno, pero los insectos, por ejemplo, en esa simbología, ¿no? Ya Freud también nos hablaba en la interpretación de los sueños, en esa simbología para cada uno va a ser de una manera diferente, pero los insectos se pueden referir a los hermanos, a eso que decíamos, esa similitud con el hombre, ¿no? Son determinados elementos que en nosotros nos remiten a otra cosa. Es que tenemos que tener en cuenta que hay una pantalla en todos nosotros que no conocemos. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hay detrás de lo que decimos. Porque si fuera tan sencillo, el que uno tenga un miedo a un mosquito o a una abeja, ¿no? Es irracional, no lo podemos llegar a explicar. ¿Qué miedo vas a tener si tú eres más grande, una persona muy grande, ¿no? Aunque detrás haya un motivo más interior, más íntimo, ¿cuáles son las principales fobias con las que te llegan los pacientes a consulta? Bueno, la claustrofobia, también a los espacios abiertos, fobia a los animales, la fobia también a conducir, ¿no? Al avión, a conducir, sí, a la locomoción, ¿no? Sí, que el de conducir sí que lo he visto en personas que se han sacado el carnet de conducir y jamás han conducido posteriormente. Claro, pero si te fijas, ese miedo que tiene al coche no es solamente al coche, es una posición ante su deseo, ante su manera de entregarse a la vida. No puede con el coche, pero tampoco puede con otros aspectos de su vida, ¿no? Digamos que la fobia al coche, ahí es donde le señala esa alerta, pero en realidad ese miedo también lo tiene en otros aspectos de su vida donde no hay esa entrega, hay un miedo en el que lo retiene. Miedo a tomar decisiones, por ejemplo, el que es conducir, por ejemplo, que tienes una responsabilidad cuando te pones a un volante, puede estar, no sé, digo yo, relacionado, por ejemplo, al miedo a tomar decisiones, a conducir mi vida, que me lleven otros. Es que en cada persona se va a articular de una manera diferente, hay frases que te van a ir hablando de ese miedo que corresponde, pero sí que es cierto que el conducir tiene que ver también con esa simbología con la vida, ¿no? El conducir tu vida, el entregarte a algo, ¿no? Y ese miedo indica también ese posicionamiento ante tus deseos, ese momento infantil en el que no puedes dar un paso, separarte de mamá para entregarte al mundo, para poder transformarte tú. Y a veces, ya digo, somos nosotros nuestros mayores enemigos y el miedo es más a nosotros, a lo que podamos llegar a hacer, lo que podamos decir, cualquier transformación que se puede ejecutar en mí y que de alguna manera me alejan de esa infancia, ¿no? o de esa seguridad, ¿no? O ese halo de seguridad, o creer que incluso los otros aprenden cosas o nacen de una manera determinada y yo no tengo que transformarme para producir eso que de mí me aterra a veces, ¿no? Y, por ejemplo, yo decía al principio de esta entrevista de Dar Paso, el miedo a volar, el miedo a los aviones, que hay tantas terapias y tantas historias. ¿Ese miedo a qué se puede deber? Lo que pasa que, claro, me estás hablando de otras terapias. Sí que es cierto que en otras terapias que se quedan más en lo superficial, creen que es una especie de educación, ¿no? De ponerte en exposición a eso que te produce tanta angustia. Pero eso no te va a transformar en nada, porque no es el miedo al avión, como decíamos, ¿no? Es un miedo a otra cuestión interna que se pone desplazado ahí, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo se cura ese miedo? Es lo que yo quiero llegar a saber. Por eso, que es que otras terapias se quedan en la pantalla, ¿no? En lo que aparentemente es, porque no es el miedo, es absurdo pensar que es el miedo a volar, porque ¿qué probabilidades hay de que un avión se caiga y se estrelle, ¿no?
hay muy pocas probabilidades, pero en realidad eso corresponde a otra cuestión que tiene que ver en esa movilidad. Tal vez el primer transporte que tenemos es con la madre, ¿no? En esa gestación, ¿no? En el que nos transportamos a través de nuestra madre, y eso puede remitir a esa relación con las primeras figuras amorosas, ¿no? Que se actualiza de alguna manera en ese momento. No es tanto irte a ver cómo es la relación con tu mamá, sino cómo me relaciono ante lo que yo tengo que renunciar, a mis deseos inmediatos, a esos deseos que en mí siempre pulsan, esos deseos egoístas, de hostilidad, ¿no? Que de mí de alguna manera no se pueden sacar a la luz, pero que se desplazan en ese lugar, ¿no? En esa fobia al avión. Y cuando aparecen esas fobias o nos damos cuenta que tenemos esa fobia, lo que escucho es hay que buscar, ¿no? Ese motivo para poder curarlas. ¿Se curan las fobias? Se pueden curar, claro, totalmente, ¿no? Porque no es cuestión de irte a buscar ese motivo, ver qué me pasa ahí, sino que a través del análisis uno va resolviendo esas cuestiones de la vida, ¿no? Esos posicionamientos que tenemos ante nuestra manera de desear, ante nuestros conflictos psíquicos, nuestra moral, nuestros deseos, en renunciar a algo que de mí yo no desconozco y que me da miedo, ¿no? Es también un miedo a lo que yo pueda llegar a pensar, lo que yo deseo, y que me produce a mí ese desplazamiento, que es una solución a lo que realmente me pasa a mí. Porque, como decíamos hace un ratito, es verdad que muchas personas generan unas fobias que le limitan. El hecho de, por ejemplo, el transporte, el vehículo, el coche, el día a día, el salir a la calle porque se puede encontrar un insecto, un perro, un caballo. Claro, la cuestión es esa, que uno se va limitando, se va poniendo barreras, y a partir como de ahí, quedándose a salvo, ¿no? Evitando el problema. Claro, esa es la cuestión, pero evitando ese problema no se va a transformar en nada, no te vas a transformar en nada, ¿no? Porque te vas encapsulando, vas limitando tu vida y no te entregas a vivir de otra manera diferente, ¿no? Digamos que cuando ya empiezas a limitarte demasiado, ves que eso no se te va a curar solo, ¿no? E incluso a veces necesitas un acompañante para que de alguna manera te tranquilice esa angustia que sientes ante eso, que es una angustia interna, ¿no? Que es algo que uno teme siempre a sus propios deseos. Interesante, esperemos que las fobias, pues, no sé si en esta sociedad que es como muy cambiante, ¿hay más o menos fobias? Bueno, las fobias siempre han existido, ¿no? Porque el miedo en el ser humano, ya digo, es algo que pertenece a nuestra manera de solucionar ciertos problemas, ¿no? Ciertas cuestiones que tienen que ver con nuestro crecimiento, y también con ese miedo que es necesario para poder ayudarnos a detectar un peligro, ¿no? Porque si uno no tiene miedo ante ciertas situaciones, va directamente hacia él y muere, ¿no? Entonces, no tiene tanto que ver con la civilización, cómo vaya avanzando, cómo no, sino cómo uno es capaz de alguna manera gestionar sus emociones, gestionar todos esos deseos que hay en uno mismo, ¿no? Tiene más que ver con la persona, ¿no? Que a veces culpamos a la sociedad de cosas que tienen que ver con nosotros mismos y que nos impiden evolucionar y avanzar en nuestra vida. Pues hay que profundizar y encontrar el motivo de esa fobia, y luego a partir de ahí es cuando podemos poner una solución. Claro, porque hablando es como uno va viendo cómo piensa, va pronunciando palabras que antes no podía, o se va dando cuenta de en qué situaciones se está manejando, ¿no? En qué lugares está, o de qué manera realmente está pensando su vida, sus relaciones, cómo está gestionando su manera de entregarse al mundo, a los demás, ¿no? Pues Laura López, psicoanalista, recordemos que hoy nos ha hablado de fobia, que pueden consultar en su página web también toda esta información. Es la página, la tienen ahí suscrita, psicoanalistamálaga.com, por si tienen alguna fobia o tienen algún interés en solucionar. Es psicoanalista en Málaga, yo he dicho en Málaga, ¿no? Sí. Psicoanalista en Málaga. Y como decíamos, pues ahí podemos encontrar soluciones que muchas veces, como ha dicho ella, simplemente hablando podemos encontrar de dónde se encuentra el problema y la solución. Laura, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a vosotros, siempre. Bueno, a ver si yo soluciono mi problema de dónde viene, ese de volar, porque lo de viajar, pero tener que pasar tanto miedo, a veces no sabe uno si compensa o no. Nos vamos a ir precisamente con el viaje que están disfrutando los mayores de tercera edad de Mijas, del pueblo y de la